Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Querida compañera, hoy? pues mira, mi cuerpo pide salsa. Las salsas se llaman vacaciones, efectivamente, y están sencillamente a la vuelta de la esquina. Porque recordemos que, aunque abolicionistas del trabajo, nos gusta mucho la autoexplotación. Compañera, ¿cómo estás tú? No podemos más. Pues encantadísima de acabar la temporada por fin, de pillar un respiro, de volver a ponerles la cabeza como un bombo a esta gente a partir de septiembre. Y hoy, para daros un mega cierre de temporada. Y para que nos renueven de cara a las siguientes. Efectivamente, eso es importantísimo, porque aquí vamos a estar, lo hemos dicho muchas veces, hasta que se nos ponga el pelo blanco o nos quedemos calvas. Para prepararos el cuerpo para el 23 de julio, hemos invitado a alguien que ha vuelto como un Jedi para animar a la izquierda y servir verdades. Alfonso Guerra le llamaba Bambi. Fue presidente de nuestro país en 2 legislaturas seguidas, entre 2004 y 2011. Sacó adelante la primera ley contra la violencia de género, el primer ministerio de igualdad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de dependencia, y sus cejas son más famosas que las de Selena Gómez. José Luis Rodríguez Zapatero, bienvenido, Saldremos Mejores. Muy buenas, encantado de estar aquí. Qué maravilla. Zapatero es de New Punk. Para mí, José Luis Rodríguez Zapatero sencillamente es mi Cristiano Ronaldo, mi Bad Gyal. Me he vestido especialmente de jarcha para que, bueno, pues todo esto vaya solo. Yo nunca la he visto así, os lo digo en serio. O sea, sí. nunca la he visto con este nivel de expectación. Presidente, yo te tengo que decir una cosa. Mi mejor amiga desde los 13 años, que está ahí en la pecera, y yo estamos politizadas gracias a ti. O sea, que desde aquí un aplauso para todas las personas de mi generación, nacidas en los 90, que gracias a una persona que propuso el progresismo en la democracia de este país y lo plantó en la mesa, nos hizo que nos interesase genuinamente la política. Así que, bueno, ¿qué se puede decir? Maravilloso. Pues se puede decir gracias. Gracias. Dilo, Tata. Es Bueno, que ya está, para mí ya está hecho el programa. Bueno, a ver, lo primero que te queremos preguntar es, hemos visto que tienes una presencia pública grande, que se han viralizado frases lapidarias que has estado diciendo últimamente, que has traído aire fresco y esperanza a la izquierda. Esto es algo que has reflexionado de antes, que ha sido un poco fortuito, que has dado el paso adelante porque has visto que la situación lo requería. ¿Qué hay detrás de este Zapatero que estamos viendo? Sí, voy a contar los hechos, que no los he contado hasta ahora. Los hechos es que al día siguiente de las elecciones municipales y autonómicas, donde hubo un resultado pues complicado para la izquierda, no tan malo como dicen, pero bueno, pues recibí un aluvión de peticiones de entrevistas de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, lo cual me sorprendió un poco porque, bueno, no estoy en primera línea y digo, bueno, no sé si es que será una invitación para celebrar el duelo o para quedar para llorar, o para que salga a hacer alguna crítica a mi partido. Entonces, a nada, muy poco tiempo, a 2 horas, dije, bueno, voy a esperar unos días y voy a ir. Y voy a ir a decir lo que pienso con contundencia frente a lo que, en mi opinión, está siendo un debate político y electoral tremendamente injusto hacia el gobierno, y que lo que se pretende es cambiar el rumbo de este país, el rumbo de los derechos, de las libertades, de la sociedad abierta, de la diversidad, del orgullo, de la alegría por el orgullo. Eso es lo que se pretende. Ha sido en la historia repetido porque, fíjese, cuando las sufragistas abrieron la gran brecha histórica, porque son ellas en favor de la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres, se originó una poderosísima corriente pseudo-intelectual en contra del matriarcado, con, en fin, las mayores pronunciamientos atávicos tremendos. O sea, siempre que ha habido un intento grande de avance, hay una reacción de los que tristemente creen que alguien pierde algo, cuando el feminismo es felicidad y el feminismo es cultura, es conocimiento, no es una ideología, es cultura, es conocimiento, es como, bueno, aprender del feminismo, llegar a la convicción de la igualdad entre hombres y mujeres es pues como aprender idiomas, es una fase más de la vida, de conocer, es cultura, es ciencia. Entonces, pues sí, me preocupa y por eso he salido con una cierta fuerza. Además, para también dejar algo muy claro de la historia de este país. Esa campaña se discutió mucho de Bildu y de ETA,
y me parecía que yo tenía un deber con todos los españoles de decirles la verdad y de no admitir, porque no vamos a admitir ninguna mentira ni ninguna insidia más. Bueno, pues qué decir, que tremenda retórica, la verdad. Muchos estudiantes ahora mismo universitarios envidiarán cómo estás exponiendo sencillamente estas factorías, y a nosotros nos gustaría preguntarte un poco, ¿cuál es tu valoración de esta legislatura? No ha sido desde luego nada fácil, una pandemia, una guerra, yo qué sé, las inflaciones, efectivamente, adversidades climáticas como el volcán, la Filomena. Para alguien que objetivamente se aproxime a la situación que hemos vivido, o para alguien que haya estado en el gobierno, mucho más que haya sido presidente, podemos concluir una cosa absolutamente objetiva. Es imposible, con las dificultades y la crisis de la pandemia, de la guerra que hemos tenido, tener un balance mejor de la acción de gobierno, del rumbo del país, que está a punto. Fíjese que estamos discutiendo si ayer salía Feijóo, llegamos a los 22 millones, estamos ya en 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, y al ritmo que este gobierno lleva en este año llegaremos antes que los 22 que promete Feijóo, o sea que está un poco no como nos gusta, siempre. no te preocupes, aquí estás como en casa. Pero es decir, es la legislatura con el gobierno que ha hecho más política por la cohesión social, que ha subido más el salario mínimo interprofesional, que ha hecho la reforma laboral que parecía dificilísima, cambiar el signo de nuestro mercado laboral, siempre caracterizado por un paro mayor que en Europa y por una precariedad mayor, y la ha reducido a la mitad. El primer gobierno que hace una ley de inclusión social, de ingreso mínimo vital, para que la exclusión prácticamente se reduzca al mínimo posible. De hecho, ya las desigualdades, llevamos 3 años prácticamente que tienen la tendencia a disminuir en nuestro país. Y ha sido valiente porque ha puesto un impuesto a la banca, un impuesto a las eléctricas. O sea, ha gobernado para el interés general, para intentar ayudar a los más débiles y redistribuir la riqueza, a la vez que hacer una economía competitiva. Fíjese, de todo eso de los afiliados a la Seguridad Social que estamos hablando, ¿qué es lo más importante? Que crece como nunca los puestos de trabajo en España que se están creando de competencias digitales, capacidad innovadora, tecnología, al 22%. Están creciendo más casi que los empleos, digamos, de menor rango. Bueno, esto anticipa un futuro que para todas las generaciones bien formadas puede ser muy positivo. Y luego hemos tenido un gobierno que ante el mundo pues ha defendido, ha mantenido que este país siga siendo un país que exporta derechos. Creo que la mejor España es la que exporta derechos y libertades, capacidad de convivencia, y se nos reconoce así. Se nos reconoce así en el mundo. Ese es el mejor tiempo de España, en la que España está siendo admirada por el respeto a la convivencia, por la libertad para todas las personas. Y por tanto, en fin, el debate, claro, a mí me produce entre tristeza y una cierta incredulidad el que el debate en las filas conservadoras sea ¿cuánto machismo es admisible? Cada vez que oigo eso de fue un divorcio duro. Claro. Eso me recuerda, ¿sabes lo que cuando empezamos la lucha contra la violencia de género, la peor lacra que puede tener una sociedad? Me recuerda aquello de algo habrá hecho. El algo habrá hecho. El crimen pasional. Había desaparecido prácticamente de nuestro debate. Absolutamente. Y la violencia de género es violencia de género. Son los hombres que matan a mujeres porque las quieren dominar, poseer en todos los sentidos, que no sean libres. Eso es violencia de género. Y si se niega ese concepto, se empieza a justificar, a explicar, a reducir en la reacción social y a vulnerar el principio de igualdad y de dignidad. A ver, han convencido con un relato que desde luego no entendemos muy bien por qué, pero ha ocurrido con las nuevas generaciones sobre todo. Sí, o sea, esa reacción se da en gente muy joven. Totalmente, o sea, ahora mismo TikTok está sencillamente inundado de fascismo y no nos tiembla el pulso a la hora de decir que que hay una narrativa que a nosotros se nos escapa. Hablamos precisamente con Montserrat Domínguez pasadas las elecciones, qué es lo que, haciendo autocrítica, qué es lo que estamos haciendo mal los comunicadores progresistas y con esta tendencia política de cara para parar esa reacción. Para parar esa reacción. Vemos, acudamos a la historia y seamos optimistas. En la historia siempre, cuando ha habido procesos de avance importantes en la lucha contra la discriminación,
porque al final lo que estamos es en una lucha contra todo tipo de discriminaciones que caracteriza la historia, desde luego la historia y la prehistoria. Y la prehistoria son miles y miles de años. He estado leyendo un libro que recomiendo, que es Prehistoria de Mujeres, maravilloso, donde nos explica cómo se ha ocultado, marginado, despreciado a las mujeres en la arqueología. No hay ningún museo en España ni en el mundo que tenga más de 1/3 de representaciones femeninas. Lo normal es que solo haya 15, un 20% de representaciones femeninas en los museos arqueológicos, porque en el siglo XIX hubo una reacción de la arqueología patriarcal, machista, de marginar la representación histórica de las mujeres. Cada vez que hay un avance, siempre hay una acción, una reacción. Movimiento reaccionario, pero ¿saben quién gana? Siempre ha ganado en las sociedades libres el progreso, los derechos, las libertades. Ahora estamos viendo, todo esto arranca en Estados Unidos, obviamente. La derechización de la derecha. El trumpismo. Eso me gusta mucho, la derechización el de la intento derecha, de no perder el poder, porque aquí, claro, el problema que hay siempre es un problema de poder. O sea, en Estados Unidos, la mayoría hoy, blanca, heterosexual, los colonos, en fin, creen que van a perder el poder de las minorías que sumadas todas cada vez más pueden ser mayoría. Latina, asiática, afroamericana. Sí, más que el poder, los privilegios. Claro. O sea, que al final... Evidente. Entonces, asumamos. Y luego hay una parte de la izquierda que ha caído en una trampa que me preocupa. Y es concebir que las políticas de derechos civiles, de derechos sociales, que también se denominan así, son como políticas de identidad. Dilo, Tata. Esto es una trampa política e intelectual lamentable. ¿Por qué? Porque lo más progresista en la historia, lo más de izquierdas, lo más avanzado es abolir las discriminaciones. Ahí empieza todo. La primera que se abolió fue la capacidad de expresarse, la limitación a la capacidad de expresarse. Pero pensemos en la abolición de la esclavitud, pensemos en la lucha de los derechos civiles de Martin Luther King, pensemos en las feministas sufragistas, son las que han cambiado el mundo. La ruptura, la abolición de las discriminaciones. Sigue vigente históricamente, latente, presente la discriminación por pobreza. Algún día los ordenamientos jurídicos, igual que tenemos leyes que hoy en día combaten la discriminación por orientación sexual o por sexo, combatirán también la discriminación por pobreza, que es lacerante, es casi siempre permanente. Cuando uno estudia, por ejemplo, Latinoamérica, es decir, y ve las desigualdades y dice, un niño nacido en el Pacífico colombiano, afrodescendiente, a un niño nacido en Bogotá de clase media, para que lleguen a una capacidad de estar en una posición igual, 11 generaciones. 11 generaciones. Entonces nosotros tenemos y para entonces no habrá planeta, por cierto. Queríamos daros un poquito de esperanza también desde aquí. Nadando en bolsas de plástico, compañeras. Me gusta que menciones Prehistoria de Mujeres, yo también lo estoy leyendo, y plantea algo muy interesante, sobre todo que es que la arqueología que se genera en el 19 y la manera de plantear en los museos las recreaciones de cómo era la vida en la prehistoria está profundamente sesgada, pero sobre todo es anticientífica. O sea, la perspectiva no feminista es anticientífica. Claro, es que yo vengo diciendo hace tiempo que el feminismo no es una ideología ni un movimiento cultural, es un saber, una rama del saber, un conocimiento, es cultura. Pero insisto, siempre esta reacción y esta batalla que se produce se resuelve del lado del progreso. Por ejemplo, hay los arqueólogos que se pusieron a analizar y a estudiar que no había ninguna diferencia entre razas, cuando el debate racial estuvo muy presente en Estados Unidos. Grandes intelectuales, grandes universitarios, grandes científicos fueron proscritos en un primer tiempo y luego impusieron, porque el conocimiento y la ciencia se acaban imponiendo, a no ser que por la fuerza intenten derribar los valores que la convivencia social exige. O sea que somos mejores como país, sin duda,
y vamos a ser mejores. Saldremos mejor, se llama nuestro Saldremos programa. mejor. Es que No, la estamos verdad es que intentando. no entendemos muy bien por qué no te presentas de nuevo. Arrasaría bastante con una simpática sonrisa. sí. Se te ha propuesto ya estos días. Sí, pero no. O sea, yo tengo una concepción muy clara de la democracia, que la democracia es un poder temporal, es muy bueno, porque es una forma de control y que uno dé toda la energía que tiene. Yo di toda la que tenía, mis ideas principales se cumplieron y ahora pues tenemos a alguien al frente del Partido Socialista con una fuerza, una capacidad de gestión, una determinación que para digamos, tener enfrente una derecha tan hostil, pues me parece que reúne todas las condiciones. Yo, en ese sentido, creo que es muy importante. Y ha hecho una gran gestión. Es que la gestión económica y su proyección internacional, cuando aquí se le acusa... Bueno, han hecho, tengo que decir, es un gobierno de coalición. Por supuesto, Never por supuesto. forget. Y además, primero, el primer gobierno de coalición, si es que esto pasará así, o sea, pueden decir lo que quieran, pero como el otro día afirmé, ETA dejó las armas, se entregó bajo mi gobierno. Eso va a ser incontestable. Se irritan, pero es incontestable. Sin ninguna concesión, además. Y va a que ser incontestable especificaste. que el primer gobierno de coalición fue un gobierno que hizo desarrollarse la economía, el empleo y las políticas sociales como ningún otro en la democracia. Esto va a quedar, porque es que... Son datos, claro. La verdad se combate, pero la verdad, cuando la convicción la tienes y la defiendes, se impone. Y esto es así. Oiga, yo el otro día estaba con un alto empresario y me decía, no, es que este gobierno contra las empresas. Digo, ¿contra las empresas? Se ha dado 35.000 millones de euros de ayudas en la pandemia a empresas, a autónomos, a empresarios. Pero, por favor, ¿cómo está la economía? ¿Cómo están los beneficios empresariales? ¿A que no se habla de eso? Casi. Los beneficios empresariales están en máximos. Y me parece bien, siempre que el salario mínimo siga subiendo más, que los salarios sigan subiendo conforme a los beneficios empresariales y conforme a la economía. Y por supuesto que se paguen los impuestos para que, eso, no tengamos ningún problema en la sanidad, en la educación. Otra cosa, el gobierno, que me parece importantísimo, con más inversión en becas, con más ayuda en becas, que es una de las grandes palancas transformadoras que derrota la desigualdad. Este gobierno. Bueno, hay gente que quizá porque sus activos son muy, muy poderosos, que no les gusta, pues que suba el salario mínimo, porque además es que se caen los mitos de la derecha neoliberal. De que se van a Si arruinar sube el los salario mínimo, aumenta el paro. Falso, ya se ha demostrado. Si hacemos una reforma laboral dando más estabilidad y potenciando la negociación colectiva, hay más paro. Falso, ya se ha demostrado. Si suben los impuestos a las grandes fortunas, se va a quedar menos inversión y menos riqueza. Falso. Y tenemos un país atractivo, no solo para los turistas, que este año vamos a batir un récord, sino para la inversión. Y añado, cosa que nadie dice, fíjate, y la derecha, que es una cosa bien curiosa, es uno de los países más seguros del mundo. Esto no está, ¿verdad? A nivel fiscal, ¿quieres decir? No, más seguros de seguridad ciudadana. Ah. De seguridad ciudadana, de menos delitos por 1.000 habitantes en el mundo. Y fíjese qué curioso, que si comparamos los 4 últimos gobiernos, los 2 del PSOE y coalición, como este, uno del PSOE y uno en coalición, y los 2 del PP, quien más invierte en seguridad ciudadana son los gobiernos progresistas. Quien más dotación de policías, de guardias civiles, pero con una cifra abismal, son los gobiernos progresistas. Un poco frente a las frases de Ortega Smith, famosas, estas carras que nos llegaban a casa diciendo, cuidado, nuestros barrios no estamos seguros, claro. Yo, puedo estar no por Europa, falaz, claro. Comparemos los datos de seguridad. Por eso mucha gente... Claro, pero la gente no se pone a comparar los datos de seguridad. Es que ese es presidente, esta es la movida. Ante esto, no se pone, es que no se lo dicen. Cuidado, no se lo dicen, porque si uno ve que los entrevistas que le hacen a Pedro Sánchez, al presidente, en una campaña electoral casi, que estamos ya en un país democrático, que siempre la economía, el empleo, la seguridad ciudadana, son 3 temas centrales, es decir, hagamos un repaso, recordemos todas las campañas. Oiga, yo veo que le entrevistan, y el otro día le entrevistaron 1 hora en una radio, un famoso periodista, y no le preguntó ni una sola vez por la economía, el empleo, solo preguntaba si mentía. Oiga, es decir... Algo pasa, Algo pasa.
Aquí... Hombre, fin. pasa que todos los prime time se los están llevando las Ana Rosas y todas Claro. estas personas. Entonces, al final, quiero decir, es un elemento muy poderoso y un goteo constante que también está en la responsabilidad ciudadana Bueno, de elección de lo que consumimos. Es claro que el gobierno de coalición tenía que haberse defendido más. No Y solo- haber sido más divertidos. no solo- Por ejemplo, sí, eso sí. pues ves, a que ¿Te somos unas parece? chapas. O sea, Es que somos unas Es que chapas. hay un tema de Claro. discurso, porque tú has Es que- enumerado, y en este programa, y lo hizo Monserrat Domínguez el otro día, hechos. Políticas sociales, políticas ambientales, políticas de igualdad, me ayuda en momentos de inflación, subida al salario mínimo. O sea, tenemos una serie de hechos incontestables que han mejorado la vida de la gente y que vienen de este gobierno de coalición. ¿Por qué entonces, y lo hemos visto, de verdad, es que es gente echada a la calle por la sanidad pública que nos dio un poco de esperanza, discursos de refuerzo de los servicios públicos a nivel de las comunidades autónomas? ¿Por qué entonces lo que parece que convence es este discurso polarizador, futbolero, de negacionismo de la violencia machista, negacionismo del cambio climático, desprecio profundo y desmantelamiento de los servicios públicos, que parece que nos tenemos que ir despidiendo, ¿no? de la sanidad pública en lugares como Madrid, porque miras a tu alrededor y no puedes comprender esa mayoría absoluta? ETA, de repente. O sea, ¿qué mecanismos están operando? ¿Es la responsabilidad de los medios? ¿Es que no nos estamos explicando bien? Resulta de verdad desesperante para las comunicadoras y entiendo que también para las personas progresistas. Bueno, pienso que hay dos factores. Uno, desde luego, que el gobierno de coalición ha dedicado mucho más tiempo a gobernar que a defenderse. Eso es evidente. Es verdad que ha tenido unas circunstancias muy difíciles y enfrente pues había alguien que estaba solo atacando. Y eso es objetivable. También, al ser primer gobierno de coalición, ha habido temas de ajuste, a pesar del desempeño y Líos del balance. internos, Sí, eso vaya. democráticamente es bueno, discutir y negociar. A mí me parece bien. Yo digo que fijémonos en la diferencia. En digamos, la mayoría progresista, en ese gobierno de coalición, se puede estar discutiendo. Uno, ¿cuánto hay que subir el salario mínimo? Se puede estar discutiendo si la reducción de la jornada laboral. Se puede estar discutiendo si el control de los alquileres puede ser más o menos. Y en el No bando si el agua conservador, moja, como- en el bando Claro. conservador se está discutiendo cuánto machismo es admisible. Claro. Que es realmente para las personas conservadoras que en este país, y las mujeres conservadoras que en este país han decidido y han apostado por esa igualdad evidente y lógica entre hombres y mujeres, es lamentable. Y segundo, hay una cuestión que me parece importante. Después de la pandemia, y es verdad que esto, el flujo americano tiene mucha importancia, después de la pandemia, con la guerra, claro, hay una cierta sensación de incertidumbre global sobre el futuro de nuestras vidas, el futuro colectivo y personal. Y esos momentos suele ser una tendencia que hay que saber dominar al individualismo. Al individualismo que obviamente no representa un avance La colectividad, social, efectivamente. una idea comunitaria. Ujú. No, lo hemos visto. Oiga, la pandemia podía ser que la pandemia del mundo saliera mucho más unido. Deberíamos pensar. ¿Por qué? Porque la pandemia fue global. Sufrimos todos los países, murieron personas en todos los países. Y sin embargo, no. Poco después se produce una guerra. Y hay el enfrentamiento tácito entre China y Estados Unidos. Yo creo que ese mundo algo desbocado y con un sistema internacional roto, con inseguridad, produce un reflejo inicial, ya lo veremos, individualista. Y luego las redes sociales es un impacto que aún no está teorizado en el debate político, ¿no? Pero también yo recomiendo siempre leer a un filósofo coreano, a Byung-Chul Han, que es una de las personas que más me ilumina en mi reflexión vital, intelectual y política, que explica muy bien esa autoexplotación que suponen en gran medida las redes sociales y cómo el capitalismo ha conseguido ahora que nosotros pues seamos con personas empresa, que claro, sí. Y que produzcamos muchísimo dinero y riqueza Todo el a las rato. grandes compañías tecnológicas con nuestro trabajo, con nuestra imagen, mostración, sí. con mostrarnos a los demás. Y bueno, todo eso políticamente está por ver cuál es el efecto, qué valores se imponen, si son los valores de ese sentimiento colectivo, de ese sentimiento solidario que
escriben los mejores momentos de la historia de los países. Ahí están, todo el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, la España de la democracia avanzada, son los mejores momentos, siempre, cuando un espíritu de solidaridad, cuando un espíritu de país, cuando un espíritu de saber que tenemos un destino común y que en ese destino común nadie debe quedar atrás, son los mejores momentos que han escrito todos los países, cuando se desgarra, cuando se confronta individual, cuando, en fin, pues son momentos de retroceso. Entonces, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. Fíjese, yo lo digo ahora, yo he descubierto el impacto de las redes después de la entrevista que tuve hace 2 lunes con Carlos Herrera en la COPE. Porque, bueno, claro, en mi época, cuando yo estaba en primera línea, no había redes sociales. Era otra historia completamente diferente. Y yo, pues, claro, no estaba, digamos, muy activo y descubrí el enorme impacto que tienen las redes y cómo tienen un lenguaje especial, una comunicación especial. Nosotros, o sea, quien está convencido de que sus valores son mejores, quien tiene los argumentos, los hechos históricos, al final prospera en su idea de país, de sociedad y de vida en común. Es decir, habrá combate, habrá momentos difíciles, pero no cabe ninguna duda. O sea, combatieron mucho a aquellos que empezaron a descubrir que la Tierra no era plana. Les combatieron extraordinariamente. Einstein, que es quizá la mejor cabeza de la historia al principio, casi le ridiculizan, ¿no? Pero el conocimiento, la cultura, es lo que marca. Vivir de verdad, vivir en democracia, vivir con principios es escuchar, leer, dialogar y sentir. Pongamos esos verbos a trabajar y no tengo ninguna duda de que la fuerza de la mayoría social que quiere más igualdad, dignidad plena, sociedad abierta, cohesión social, que no haya gente en exclusión, que se reparta un poco mejor la riqueza. Esos son valores que, en mi opinión, son ampliamente sentidos. Son valores de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Lo siento así yo también, pero lo cierto y verdad es que al final, luego después, la impresión que se hace a nivel colectivo, en ocasiones, pues como tú bien decías, es otra. Hay una cuestión que es muy interesante y es que hay mucha política que se está haciendo solo para Twitter, o sea, solamente para coger estos fragmentos, o sea, ya hay un lenguaje que está perfectamente estudiado y bueno, pues muy direccionado en un sentido. Y yo creo que hay una pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos en un sentido o en otro, y es que evidentemente los políticos dirigen el discurso que quieren dirigir, evidentemente, pero hay una cara B que crees, presidente, que si supiéramos los ciudadanos cuáles son esas cloacas, y no las contadas por Villarejo, sino cuál es la side B de llevar las riendas de un Estado como España, directamente nos daría un ictus. Bueno, que pienso sinceramente que lo de Villarejo es muy excepcional. Y es más, yo cuando empecé a conocer ese personaje, siendo presidente, nunca había oído hablar del tal Villarejo. Luego, cuando he conocido todo lo que hacía, me ha parecido terrible. Y sobre todo que hubiera compañías importantes que le contrataran para espiar a políticos. Me parece, en fin, absolutamente. Creo que es excepcional. O sea, he sido presidente del gobierno y, claro, por supuesto, hay intereses en una democracia, eso está claro. Hay valores políticos, proyectos políticos y luego hay intereses. Los intereses, pues claro, normalmente los hacen valer mejor aquellos que tienen fuerza económica y que a través de diversas vías de los medios pues lo consiguen. Pero el poder político es el poder más importante, ¿eh? O sea, debemos hacerlo así, debemos pensarlo así. Yo puedo decir, como presidente de gobierno, sabía perfectamente que había sectores económicos que preferían otro gobierno y que invertían en eso, que invierten en eso. Pero directamente nunca tuve la sensación de que se me intimidara. Es más, lo he dicho muchas veces. O sea, lobbies de presión, que por ejemplo... No se atreven con el presidente de gobierno, es todo. No se atreven con el presidente de gobierno. Pero con los ministerios a lo mejor sí. Sí, pero no. Aquí, vamos a ver, aquí la cuestión clave es el debate social, el debate público. Es la cuestión clave. Y la cuestión clave, ¿cómo se intenta influir? Se intenta influir con medios que no son afines, que está, perfectamente dentro del marco de la libertad de expresión. Lógicamente hay medios de línea editorial es conservadora. Ahí es donde se influye
¿En qué línea? En la línea, lógicamente, de marcar los temas del debate. Enmarcar los temas del debate. Yo creo que eso es evidente y cualquier ciudadano debe tener la capacidad para, pues cribar perfectamente cuando uno está escuchando una entrevista en un medio a un líder político y le llaman mentiroso 5 veces y a otro del otro color político no le llaman, pues algo pasa. O sea, es decir, eso es así, ¿no? O cuando yo voy a un medio de comunicación y me cuestionan casi la evidencia. Fíjese que con esto de ETA es como para ver, es que la COPE también era un poco evidente, bueno, Zapatero. Pero que ETA esté funcionando. La COPE ya estaba en su 2023, que esté funcionando pero precisamente yo creo que ahí es donde en el debate, yo creo en la democracia deliberativa, creo en el debate, creo en los argumentos, creo que aunque nunca convenza a personas, porque sus ideas son contrarias a las mías, los argumentos pesan y cuentan. Y no es lo mismo, obviamente, no hacen la COPE. Pero fíjese, con esto de ETA, hasta dónde se intenta rizar el rizo de no asumir determinadas circunstancias y la verdad histórica, ¿no? Que por un lado a veces se dice, no, ETA ya estaba derrotada. ¿De acuerdo? ¿No? Y que son muchos los mismos que dicen que ETA en su día fue quien hizo el atentado terrible del 11 de marzo de 2004, lo cual las dos cosas a la vez son difíciles, ¿no? Porque si ETA estaba derrotada, ¿cómo pudo haber hecho, que no lo hizo obviamente, un atentado como el del 11 de marzo del 2004, donde se sembró la mayor insidia seguramente de la democracia española? Yo la viví, la sufrí, me contuve, porque creo que el poder democrático ha de ser contenido, pero sufrí las acusaciones veladas más graves que alguien puede sufrir en democracia, más o menos como que había una gran conspiración para provocar ese atentado y el vuelco electoral. Bueno, pues aguanté con toda la convicción. Y fíjese, ahora, los mismos que dicen que a ETA estaba derrotada, cuando mi gobierno asumió la tarea para que ETA renunciara, se entregara, son los mismos que ahora dicen que ETA está viva. Lo cual, claro, es una cosa y la otra son incompatibles, absolutamente incompatibles y contradictorios. Por tanto, es decir, son argumentos falaces. Claro, que pero es no una pueden comunicación convencer. desde lo emocional, que es una cosa que aquí hemos hablado precisamente mucho. Presidente, ¿cuántas legislaturas son necesarias para hacer cambios y políticas a medio plazo? Porque en muchas ocasiones los planteamientos que se hacen desde los gobiernos, sean de coalición o no, tienen que ser como medidas que impacten en muchas ocasiones en un plano electoralista. Y sin embargo, por ejemplo, ahora mismo tenemos sobre la mesa cuestiones como la Agenda 2030, o sea, basically se nos va a tomar por culo el planeta, efectivamente, que son políticas que, bueno, no son tan populares o conllevan una serie de restricciones que limitan nuestros privilegios y que son insostenibles y van a ser insostenibles para nuestros hijos y nuestros nietos en un futuro, porque la realidad ya está ocurriendo. O sea, no hay que esperar en plan de a ver la crisis climática. No, la crisis climática está ocurriendo ya, y si no empezamos a restringir nuestros hábitos de consumo en general, quiero decir, ya está ocurriendo en las calles que están poniendo en Madrid, por ejemplo, un contenedor textil para reciclar ropa, de la cantidad de consumo que hay, por ejemplo, de ropa, que es una de las industrias más contaminantes junto con la cárnica, y un larguísimo etcétera, ¿no? Esas propuestas son muy poco atractivas electoralmente porque requieren un medio plazo. El gobierno de coalición progresista necesita una legislatura para dar un cambio trascendental a nuestro país, que es que el rumbo de ampliarse la desigualdad cambie a reducirse la desigualdad, que esto es fundamental. La crisis nos llevó a una horquilla cada vez mayor en desigualdad social, con desempleo, precariedad laboral, dificultad de acceso a la vivienda. Sí, me acuerdo, tenía 18 años. Afortunadamente, este gobierno ha encarado un rumbo con una gran fortaleza de reducción de las desigualdades. Eso necesita 4 años más. Además de eso, la defensa de los valores democráticos más profundos, que es el afán por la igualdad, la no discriminación, este país abierto de la diversidad, del respeto, con la contraofensiva que hay, que era previsible antes o después, lo que más lamento, lo que más me resulta incomprensible es que la ofensiva de la derecha extrema contra la izquierda sea por la igualdad de los hombres y las mujeres. Podría haber sido una rebelión fiscal, vale, no queremos pagar impuestos.
en fin, cualquier otra cosa. Sí, están un poco obsesionados con lo identitario, eso es verdad. Queremos las misas obligatorias, bueno, cualquier cosa, pero después de lo que la historia nos ha enseñado, después del maravilloso país que podemos vivir viendo a las mujeres y a los hombres en pie de igualdad, en el trabajo, en el empleo, en las responsabilidades políticas, en la sensibilidad que supone el feminismo, por favor, o sea, es que no se dan cuenta que todas esas teorías fueron las que llevaron durante siglos a que las mujeres no pudieran votar, no pudieran decidir sobre su futuro y sobre su patrimonio porque no lo podían tener, que no pudieran acceder a la universidad. Solo hace un poco más de un siglo que las mujeres pueden acceder a la universidad. Solo un siglo entre miles y miles de años de historia y siglos de existencia a la universidad. Esas teorías son las que inundaban todo ese tiempo oscuro, triste, no democrático, de libertad solo para los poderosos hombres. Y además hemos sido referente internacional. O sea, desde fuera sí que se reconoce la labor del Ministerio de Igualdad y aquí ha recibido una violencia política sin precedentes. Hemos oído en la Cámara Representativa de todos los españoles unos insultos inaceptables para de verdad que se nos saltaran las lágrimas. Fíjese, a las feministas. La institución internacional más importante en favor de la igualdad de derechos de las mujeres es el Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones Unidas, famoso CEDAW, que preside una mujer española brillantísima. Ese comité hace informes periódicos, evalúa a los países. En el mes de mayo, esto no lo habrá visto en ningún medio de comunicación, en el mes de mayo ha evaluado a España y al gobierno de coalición progresista y de manera singular a los ministerios afectados. Y la evaluación es extraordinariamente positiva. Pero hay que citar ese informe. Desde luego, si fuera otro, seguramente en muchos medios, si hubiera habido otro gobierno, lo pondrían encima de la mesa. Hace todo un relatorio de las leyes, de los planes, de los avances, de la sensibilidad que ha tenido este gobierno en materia de igualdad y el ministerio lo protagoniza. Insisto, la institución internacional más importante, que es de Naciones Unidas, es el famoso Comité contra la Discriminación de las Mujeres en el mundo. En el caso de Irene Montero, ella siempre te menciona, siempre menciona a Viviana Ido, siempre vuelve a tu legislatura, es como constantemente lo tiene muy presente. Que te quiere mucho, eso es verdad. Sí, siempre. ¿Cómo valoras cómo está su figura ahora, sobre todo en el contexto de los acuerdos de partidos a la izquierda del PSOE, de Sumar? Sí, Viviana Ido es una gran mujer, una gran líder político, está ahora haciendo una gran tarea en ONU Mujeres y fue vilipendiada, fue insultada, acosada por haber llevado adelante una ley como de interrupción voluntaria del embarazo que hoy es ya un valor de la sociedad española, porque el Tribunal Constitucional lo ha ratificado y porque además el PP de Feijóo, y yo aplaudo, pues ahora, como siempre, muchos más años después, ha dicho, vale, está bien esta ley, que por cierto se han reducido el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Y Viviana lo pasó mal, lo ha pasado mal. He mantenido con ella mucho cariño. Y Leire Pajín también, porque era ministra de Sanidad, contribuyó a esta ley. Es decir, bueno, es una constante, desgraciadamente, de nuestra democracia que las mujeres que están al frente de carteras que son transformadoras en derechos, en libertades y en defensa de la igualdad de las mujeres, de los hombres, de la diversidad, sufren un tremendo acoso político y críticas y a veces devastadoras. Yo tengo un gran respeto por Irene Montero, porque además debo decir que siempre me ha tratado con una gran consideración y con un gran respeto. Y me parece que es muy importante en la vida ser leal, muy importante, de las cosas más importantes. Yo lo digo siempre a mi familia, a mi partido, a mis ideas, a mis convicciones. Y añado algo, digo, bueno, en fin, todos hemos pasado momentos difíciles o más o menos en la vida pública. Lo importante en la vida, siempre lo dije, en la política, es que las cosas se hagan más que te las reconozcan.
ya habrá tiempo. Eso es. Ya habrá tiempo. Claro, nuestra sensación es como que hay que, no sé lo que opinas, para salvar el relato, la narrativa que está ahí fuera, es para salvar el legado político de Irene Montero, hay que sacrificar a Irene Montero, no se entiende, ¿no? Sí, que como que tendríamos que estar todas más a una respecto del movimiento que supone o de las medidas que se están haciendo, más que con X figuras. Pero ahora mismo la política también es cierto que se ha rocksterizado mucho. Todos pensamos que Irene Montero va a seguir en la tarea pública. Puede ser en otra responsabilidad que no sea en el Parlamento. Yo estoy convencido que va a seguir. Y por supuesto, al día de hoy, todos tenemos que contribuir. Yo creo que es muy importante, viendo lo que pasó en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Ayer todavía hablaba con el presidente de Valencia y me recordaba los datos de si Podemos hubiera llegado al 5% y se quedó en el 4,50 y algo, pues en Valencia no tendríamos lo que estamos viendo. Bueno, es que es perpendo Valencia. ¿No? Entonces, yo creo que ahí, quien quiera quien tenga una visión democrática avanzada de este país, que quiera defender las libertades, los derechos, la diversidad, el no machismo, ya, fíjese, no pido ya que sean feministas los hombres, aunque debo decir que es uno de los mejores descubrimientos que un hombre puede hacer en la vida, el feminismo. Absolutamente encontrará una manera de ver la vida diferente, más serena, más plácida, con más facilidad para la felicidad, esa es la verdad. Pero ya no digo que sean feministas, digo no machistas, por favor. Si están en contra, si rechazan el machismo como algo atávico, tan triste, tan pobre, pues querrán que las izquierdas estén unidas. Yo deseo, por tanto, la mayor unidad, se lo pido a todos, desde todos los partidos políticos que forman este nuevo, que en gran medida es un éxito, porque es la primera vez, yo creo, recuerdo que la izquierda, como se dice, la izquierda del PSOE, pues une a 14 fuerzas políticas, ¿no? Por supuesto, me gusta que eso funcione y que nadie con valor, con valentía, como ha sido el caso de Irene, pues quede en una situación que no pueda ser reconocida y trabajar en el ámbito que sea. Hablábamos antes, precisamente, en aras a combatir o en aras a limar esa desigualdad. Yo no puedo dejar este programa sin hacer una mención a la ley de inmigración que tenemos actualmente. Es una ley que en un momento determinado tuvo una utilidad, pero que, por supuesto, ahora mismo es insuficiente, y a mí no me cabe en la cabeza que en un país pues democrático como el nuestro haya personas que tengan que demostrar ante una administración pública que han vivido en este país de forma irregular durante 3 años, porque eso somete a unas violencias extremas en todo lo que atraviesa la vida de una persona, no solamente en su vivienda, sino en su trabajo y en su desarrollo personal, lo que ocurre. Y España, en ese sentido y de forma estructural, igual que es machista o es patriarcal, también es racista. Sale a la luz con cuestiones como lo de Vinicius, ¿no? Y que parece como que se pone en el debate público, pero la verdad verdadera es que los y las, sobre todo las mujeres que sostienen los cuidados de nuestro país, y aquí se han hablado, son las mujeres migrantes en muchas ocasiones. Y en situación irregular, y que además se ha exigido y se ha pedido a través de una petición que se hizo con una recogida de firmas, una regularización de la RLP, medio millón de expedientes que estaban efectivamente que estaban de forma irregular, y no entendemos por qué todavía hay una violencia burocrática extrema hacia estas personas. Hay hay un registro muy amplio de este tipo de situaciones. Sí, yo creo recordar que incluso que firmé ese papel. La IRLP. Sí. Es decir, y este es un tema que he debatido algunas veces con miembros del gobierno. Yo hice una regularización que fue para mí una de las lecciones más importantes de mi tarea política en el gobierno. Se recordarán, regularicé a casi 600.000 inmigrantes que estaban de manera irregular trabajando. Saqué dos lecciones. La primera, 180.000 de esos 600.000 eran empleadas de hogar. Empleadas de hogar que estaban trabajando en las casas de, pues por supuesto, gente de que puede capacidad pagárselo económica, claro, sin que las tuvieran cotizando a la Seguridad Social. Eso para mí fue un shock.
y que cuando debato con personas de signo conservador casi siempre esgrimo para decir, oigan, mire, por favor, ¿no? Por favor, es que este es el problema. El problema ya no creo que sea un problema tanto de racismo, no, es un problema de insensibilidad hacia los más humildes y a los que más dificultades. Y de Sí, es ceguera, como- porque sostienen porque que podamos en estar en general, nuestros trabajos. Sí, en general, afortunadamente, salvo ahora que hay algún conato, nuestra sociedad en índices de xenofobia es de las mejores, aunque tenga mucho todavía que hacer, donde menos xenofobia hay de Europa. Mira cómo está, ¿no? Yo estaba hace unos días en Suecia, y en la Suecia de los derechos, en la Suecia avanzada. Sí, Y en la de ABBA. Exactamente. Y la extrema derecha estaba en el gobierno, y el discurso, todo es el discurso de la seguridad vinculado a la inmigración. Migración, En sí. Suecia. En Holanda es Bueno, igual aquí está con la funcionando ese con relato Turquía. también. Bueno, entonces, Exacto. lo que iba a decir, si hice esa regularización, ahora el gobierno es lo que esgrime, ¿no? Que ha hecho dos reglamentos por los cuales ya prácticamente se están regularizando hasta casi cerca de 100.000 personas. Es verdad que es mucho más burocrático, es verdad que no lo han hecho, digamos, con un procedimiento de una vez, pero seguramente, porque yo coincido contigo, es más, me da igual que sea políticamente, en fin, adecuado o no adecuado. Lo que distingue a un país, lo que distingue de verdad los valores últimos de un país, cómo se muestra ante el mundo, es cómo trata a las personas que vienen a trabajar y a vivir con nosotros. Si socialmente hay un respeto, una voluntad de inclusión, unos derechos, y no hay una mirada, no ya solo desde arriba. Sí, una valla en sino Melilla, distante. que se ha hecho justo el aniversario hace poco. Pero, desde luego, eso es lo que... Y además hay un argumento que es cuando nuestro país era un país de migrantes, en Latinoamérica, en Europa, en Suiza, en Bélgica, ¿cómo queríamos que trataran a nuestros compatriotas? Incluso a los que ahora están fuera. ¿Verdad que con toda la dignidad, con el respeto y con todos los derechos? Sí, estaría bien, la verdad. Pues esa es la... claro, esto es muy bueno, siempre hacerse la reflexión de cómo quieres que te traten a ponerte en ti la piel. cuando se trata de los demás. En definitiva, siempre hay una aproximación ética a estas cuestiones. Una aproximación ética. Hay gente que cree que lo mejor en la vida es intentar que a alguien le vaya bien y se acabó. Y hay otra gente que pienso que estamos más cerca de aquello que dijo Einstein, ¿no? Que el único sentido de la vida es trabajar para que ningún ser viviente sufra. Un humanista. No, Como Einstein, que es el gran científico. No, pero bueno, tú eres bastante humanista. Nos gusta mucho estar siempre a favor de la humanidad. Lo que pasa es que se nos hace, claro, escuchar esto nos gusta mucho, pero la situación es inaceptable humanitariamente. Esta gente se está muriendo en las puertas de nuestra casa, se están ahogando por cientos. Y la política fronteriza de Europa es cerrar y financiar que lugares en los que los derechos humanos no están garantizados, como Túnez o Libia, controlen la inmigración dentro de sus propios países. ¿Tenemos algún control o posibilidad para cambiar esta ley de extranjería despiadada frente a Europa? Porque claro, vemos a veces, hemos visto la visita de Pedro Sánchez a Meloni y dices, a ver, su política fronteriza es que tampoco es tan distinta, pero porque no puede ser tan distinta, e ideológicamente son dos personas completamente opuestas y son dos dirigentes completamente Claro, que opuestos. tenemos una contradicción. Voy a contar una anécdota con Angela Merkel, ¿no? Angela Merkel, en la crisis financiera, la gran preocupación era que esa crisis, y que en parte antes o después se ha producido, y la crisis migratoria que iba a originar la presión migratoria, provocara un ascenso de la extrema derecha en Alemania y en toda Europa. Y ya lo tenemos. En Alemania en cifras muy preocupantes. Y Angela Merkel y la CDU ha hecho una política de lo más progresista en materia migratoria. Es decir, esta es la contradicción con que a veces se enfrentan los gobiernos. Y incluso, digo, Angela Merkel, que no es de izquierdas, pero que, bueno, viendo lo que hay ahora, pues casi nos parece de izquierdas. Sí, nos parece Trotsky de pronto. Entonces, la gran obsesión era para Angela Merkel que Alternativa por Alemania, que es como se llama allí la extrema derecha, que claro, la extrema derecha alemana es así, que impone y te hace ponerte en la peor de los pensamientos, ¿no? Por razones obvias. Pero afortunadamente la CDU
la CDU, el partido de Angela Merkel, el líder. Me ha parecido la noticia más importante en los últimos tiempos. Salió el otro día con una contundencia radical después de las encuestas que le daban a la Alternativa por Alemania, a la extrema derecha, 18-19%, diciendo que jamás pactarán con ellos. Jamás pactarán con Alternativa por Alemania. La CDU, que está en la oposición, y seguramente eso le lleve a la oposición, pues porque hay una coalición socialdemócratas, liberales y verdes, como es conocido. Por tanto, claro, estamos en esta gran contradicción, ¿no? Lamentablemente, fíjense, en Francia, ¿no? que se dice que el tema del debate migratorio es lo que ha provocado el ascenso de Le Pen. Es una situación difícil. Yo tengo muy claro que esta Europa fortaleza no perdurará. O sea, lo tengo claro. O sea, que históricamente en el futuro, no, o entramos en una gran crisis o tendremos que tener una visión distinta al mundo. Porque en este mundo global, lo queramos o no, lo importante no es lo que nosotros pensemos de nosotros mismos, es cómo los demás nos vayan a ver y vamos a depender en lo económico, en lo político, en lo social, en lo migratorio. Este momento ahora que yo decía que tiene esta tendencia conservadora, pues tendrá que romper antes o después. Lo vamos a ver. Espero que no sea con una crisis muy profunda, porque un mundo global como es este, en lo económico, en lo político, en las crisis, en la pandemia, en el cambio climático, tendrá antes o después que construir una comunidad política internacional con valores de gobernanza compartidos. Y si cree Estados Unidos que por ser una gran potencia ellos solos se van a librar de los graves riesgos que hay de la migración terrible que tienen con Centroamérica, que les produce una gran conmoción, o del cambio climático, o de las corrientes más reaccionarias, no. Ninguna región se va por sí mismo, ni las más poderosas, ni Europa, aun siendo la región de las democracias y los derechos, no va a poder ir bien si no contribuye y si no tiene la mirada para que el resto del mundo vaya bien, especialmente África, y que nuestra relación y diálogo con Asia y con China sea de cooperación positiva. Bueno, esto va a llegar, antes o después. Espero que no tengamos que pasar por los traumas durísimos que hubo que pasar en el siglo XX, cuando después de las catástrofes bélicas dio lugar al nacimiento de Naciones Unidas, de la Declaración de los Derechos Humanos. Espero que esa lección nos haga atemperar, pero dependemos mucho de las grandes potencias, de Estados Unidos especialmente, de esta Europa que aunque se une más en la pandemia, pues vacila mucho en lo político hacia el mundo y necesita gran afirmación. Yo espero que el gobierno de España, de Coalición Progresista, pueda aportar en esta línea. Y hablando de construcción, nos preocupa especialmente a las jóvenes, pues la materia de la vivienda en general. Se han ido haciendo alguna modificación, se ha intentado favorecer a todas las personas que estamos como inquilinas, ¿no? Como arrendatarias. Sí, arrendatarias, sí, nosotras somos las arrendatarias. Exactamente. Y no se alcanza ningún tipo de consenso. O sea, no sé qué está ocurriendo ahí, porque no se mete como más mano en lo que se llamaban las zonas tensionadas, o sea, Madrid, Barcelona, estos mercados que son absolutamente prohibitivos, con pues todos estos bloques de fondos buitre que tienen absolutamente fagocitados los centros, la regulación de los pisos turísticos, de una forma en la que pues ha entrado ya el neoliberalismo más absoluto y es el sálvese quien pueda. ¿Qué va a ocurrir con esto? O sea, ¿o qué debería de pasar según tu criterio en materia de vivienda? Voy a confesar alguna cosa. Estás que me confesor, pasó. O sea, nosotros nos sentimos Padre Damián. Cuando llegué al gobierno, puse en pie un Ministerio de la Vivienda, ¿ok? Ese ministerio tenía como objetivo, lógicamente, favorecer el acceso a la vivienda. Debo decir que no fue posible, para que veamos lo que es la vivienda en España, la propiedad como privada, bien económico, porque hay una gran demanda, no solo por la tradición que tenemos de que la propiedad de la vivienda, somos uno de los países del mundo que las familias tienen más viviendas en propiedad, 1,4, estamos en el top, ¿no? O sea que hay una tradición histórica imbatible, digamos, de que la vivienda es la
es el bien que hay que tener, es la propiedad que van a heredar los tuyos, y además tenemos una demanda externa de compra de vivienda, porque este es un país para vivir y para disfrutar como ninguno en Europa. Vamos a hablar y claro. además baratillo, para un inglés esto es nada, bueno, salvo la tip. vivienda, porque es un bien muy demandado, ¿no? Entonces, bueno, se han ensayado todo tipo. Pero con la anécdota que voy a contar, cuando llegamos al Ministerio de Vivienda, no nos fue posible hacer un censo de viviendas real en España, de cuántas viviendas había, de cuántas viviendas vacías. O sea, decir que todas las políticas públicas que no tienen una buena base de datos, una tradición, un sistema institucional, son muy difíciles. Intentamos hacer varios ensayos, promover la vivienda pública en alquiler, promover más desarrollos urbanísticos, ayudar con una renta al alquiler, y entonces siempre se produce la fuga, ¿no? O sea, tú ayudas con 200, lo que hicimos, 200 euros para alquiler a los jóvenes, hasta un tipo de renta y de alquiler. ¿Y qué pasaba? Pues que iba a llevar y el propietario subía el alquiler, ¿no? Porque saben que te habían dado una ayuda. Entonces, es realmente difícil. Prueba de ello es que hay los dos temas más difíciles. Sí, como que por cuando eso, se ha bajado el IVA en los supermercados y Mercadona me encabrona, claro. Pero debo decir, que es lo que me parece más importante, que los dos temas más difíciles que hemos tenido en toda la democracia, porque en infraestructuras estamos bien, en sanidad bien, comparativamente, en fin, en general el país, en la mayoría de las cosas ha dado un desempeño en la democracia muy positivo, con vaivenes. Pero ha habido dos temas que siempre eran los más difíciles, gobernar a quien gobernara, que eran el mercado laboral y la vivienda, ¿de acuerdo? Eso podrían coincidir todos los sociólogos, los economistas y los políticos si lo hacemos con cierta honestidad, porque me siento yo también en la autocrítica, ¿no? De que en esos dos temas no pude cumplir adecuadamente. Bueno, pues este gobierno, desde luego, ya ha demostrado que en el tema del mercado laboral ha acertado, con valentía ha acertado, y ha empezado un giro importantísimo en toda la democracia, en favor de la estabilidad en el empleo, del contrato indefinido y de la mejora de las condiciones laborales. Dos, se ha atrevido con una ley de vivienda, una ley de vivienda que ha sido muy combatida por todos los sectores que solo ven la vivienda como un bien económico. Aunque no podemos en esto tener una visión ¿no? diferente si nos sentimos como la persona que estás en alquiler, o como que hay muchos propietarios en este país o que quieren vivir en propiedad, entonces defienden esa idea, porque es un bien económico muy preciado. Pero es el primer gobierno que hace una ley de vivienda tan audaz. Vamos a ver cuál es el resultado de la misma. Tiene una grandísima tarea. Y además, el gobierno de España, claro, tiene a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Si no hay colaboración, será difícil. Claro. Es decir, pero bueno, Madrid al menos puede. creo que es el gobierno que ha afrontado el derecho a la vivienda y el pensamiento en favor del acceso a la vivienda de los más jóvenes, en alquiler o en propiedad, con más énfasis. Eso no quiere decir que no quede un larguísimo camino por recorrer. Es uno de los grandes temas, como antes dije. Los próximos 4 años, el rumbo de este gobierno está claro, está escrito en las leyes, en las políticas que han hecho. Reducción de las desigualdades, cohesión social. Para ello es clave el empleo y la vivienda. Son los dos factores que más desigualdad producen. Ha actuado ya muy bien y va a mejorar el desempeño en materia de empleo. Está en la buenísima dirección. Y ahora, en la vivienda, hemos empezado. Y es dificilísimo. Creo que todos aquí podemos coincidir en el diálogo. Vamos a ver los resultados de la vivienda, pero creo que en 4 años habrá cambiado la cosa, como ha cambiado en el empleo. Dices que necesitamos un ratito más para ver el rumbo de este país, para mejorar y afianzar todas estas medidas sociales, por ejemplo la de la vivienda, pero tenemos un terrorífico, siniestro aperitivo de lo que se nos podría venir encima a partir del 23, porque desde el 28 ya estamos viendo que estos gobiernos PP-Vox pues se están cargando las concejalías de igualdad, por ejemplo, están poniendo como en Baleares a un negacionista del cambio climático y de las vacunas y del COVID, o sea, un conspiranoico, delusional, sí, una persona que no está bien, claro. También en Aragón a una machista manifiesta. Debemos confiar estamos viendo lo que podría suceder. Debemos confiar en la democracia. Y en la democracia el papel del gobierno es importante, pero el de la oposición no es menos.
Yo fui 4 años líder de la oposición y creo que es fundamental para poder ser siempre alternativa y poder dirigir un país en un momento dado o frenar la dirección que un país o una comunidad autónoma se pone de manifiesto. Por ejemplo, un ejemplo que está en la memoria de todos, Rajoy intentó cambiar la ley de la interrupción voluntaria del embarazo porque era una demanda de la derecha más dura y le encargó a Gallardón, ¿de acuerdo? Bueno, ¿te acuerdas? Vaya nombres que estás dando. Sí, no, bueno, yo tengo buena relación, tengo un respeto a todo, me parece que es fundamental. Es decir, para mí ser de izquierdas es ser el mejor demócrata que uno pueda aspirar. Hay que ser un gran demócrata, eso es ser de izquierdas, y la democracia incluye el respeto a todas las personas. ¿Tienes buena relación? O sea, ¿tienes como contacto? ¿Hacéis small talk de vez en cuando hacemos nos coincidimos en algún acto institucional, pero sí quedo con él a comer. Sí, de pronto un montaditos con Rajoy. He comido con él, yo creo, un par de veces en los 2 últimos años, así, o año y medio, ¿no? ¿Y qué se cuenta ese hombre? Bueno, ¿qué habláis? Contamos, a ver, él está en el registro de la propiedad, entonces tiene una vida aburridísima. Él no es aburrido. No, en el terreno personal es bastante ameno y además tiene una cierta capacidad de ironía consigo mismo, que eso siempre se agradece, ¿no? Sí. O sea, que es un cachondo, quieres decir. Bueno, hombre, no diría tanto, pero que para ser una persona conservadora. ¿Y con Aznar has comido en los últimos 2 años? No. Hombre, ni comeríamos. Es que se nos atasca. Es otra naturaleza de persona, ¿no? Es completamente diferente. Es un narcisista de ley, dirías. No. Una persona, al menos en mi caso, puede haber gente que sea capaz de empatizar, de verle cariñoso, pero a mí me cuesta la relación me ha sido siempre más bien difícil, así como Gallardón, que ha salido también, es una persona súper amable, desde luego conmigo, súper amable, súper cordial, y le tengo un gran respeto. Creo que es perfectamente compatible, incluso deseable en democracia, que podamos representar cosas tan diferentes como representa Rajoy o represento yo y podamos tener una buena relación. Uh-huh. No, pero iba el ejemplo que me daba. Rajoy le encargó a Gallardón derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, ¿no? Amigo, pero se puso en marcha un tren. El tren de la libertad. El tren de la libertad desde Asturias, y en la medida en que Rajoy veía cómo se acercaba a Madrid, llamó a Gallardón y le dijo: oye, esto va a ser un lío, ¿no? Y se paró. Es decir, que la tarea de la oposición es fundamental, porque las conquistas sociales se hacen para defenderlas. Un Leo en toda regla, la verdad es que sí. No nos extraña que te caiga mal Aznar, porque es Piscis, evidentemente un signo que no tiene compatibilidad contigo. Pero daríamos cualquier cosa por mirar por un agujerito y escuchar ese par de comidas con Rajoy, porque claro... Oye, ¿y Pedro Sánchez cómo es? Nos gusta un poco, ¿eh? Pedro Sánchez nos gusta un poco. Bueno, es buena onda. Es majito. Sí, completamente. También es muy alto como tú. Bastante más alto. Y además tiene... yo la verdad es que en los últimos tiempos he tenido con él una relación cada vez más intensa y le he visto, curiosamente a lo que suele pasar, ¿no? Que el poder pues te crea, en fin, una cierta capa de distancia, de frialdad inevitable. Además es que... Porque ya no te fías de nadie, claro. No, porque por mucho que lo expliques es intransferible. O sea, estos son cosas que solo, en mi opinión... Hay que vivirlas. Hay que vivir, ser presidentas del gobierno, chicas, a ver qué os digo. Pero bueno, pero solamente si lo vives, pues puedes sentir lo que sientes. Lógicamente, tienes toda la información. Sabes lo que te van a criticar. Entonces, la gente normalmente, y eso, claro, yo cuando voy allí a hablar con él o coincido con Pedro Sánchez, pues intento nunca darle un consejo, dar una opinión. Espero que él me pregunte por qué, porque el presidente sabe todo. Entonces, normalmente la gente dice: presidente, hay que hacer esto, presidente, esto no va bien, presidente. Y todo el presidente lo ha pensado porque está pensando 18 horas al día. Si duermes 6, 18 horas al día solo en esto. Y a veces más, y con todos los informes y con todo lo que te dice la gente. Entonces esa experiencia es intransferible. Cuando te pasa algo malo, es intransferible. Y además os diré, lo más impactante para mí era
que cuando teníamos un momento de dificultad, no digo ya un atentado terrorista, que algunos de ellos, los que yo viví, fueron durísimos, pero imagino con la pandemia, ¿no?, lo que ha podido pasar Pedro. Es decir, todo el equipo, los que te rodean, tú les ves, van detrás de ti o al lado, te están mirando a ver cómo estás tú de ánimo. Y en función de que te vean un gesto, una cara, ellos van abajo o van arriba. Y esto es tremendo. Y sabes que eso te pasa con cientos y miles de personas, o millones de personas. Eso es intransferible vivirlo, es intransferible. Y además tienes tu familia y, bueno, tienes que tener una fortaleza. Pero claro, cuando me imagino, yo me imagino los días, como yo cuando tuve algún momento de estas tragedias que son... Yo recuerdo perfectamente el día de un incendio en Guadalajara que murieron 11 brigadistas, agentes forestales que estaban peleando. Yo estaba, la única vez que se nos ocurrió, ya es impresionante la coincidencia, ir a ver, que como todo el mundo sabe, Sonsoles ama la música y canta, fuimos al Teatro Real a ver la flauta mágica de Mozart. Y estábamos en plena función y llega un ayudante y me saca de la función, allí en un palquillo que estábamos, y me dice: presidente, hay 11 muertos en Guadalajara, un incendio, y nos tenemos que salir, ¿no? Es decir, no hay un minuto, es intransferible. Y sobre todo esa idea de decir, ¿cómo te observan? Tú observas que te observan permanentemente. Esto es demente, claro. De cuál es tu estado de ánimo, de qué fuerza tienes, de cómo vas a salir a la batalla, del día a día, ¿no? Entonces yo, haber vivido la pandemia, me imagino los días de Pedro viendo las cifras, los hospitales sin respiradores, muriéndose, las residencias, y absolutamente en la relación con él he visto cómo ha ido ganando una sensibilidad ante los problemas de la ciudadanía y de la gente, sobre todo los problemas serios de la gente más necesitada, y eso pues seguramente la ha desviado, porque llega un momento en que te da igual lo que te llamen, ¿sabes? Ahora llega la campaña y dices, bueno, voy a combatir. A mí me llamaron de todo también, creo que no con tanta intensidad como con Pedro, y eso pues siempre intento ayudar, echar una mano, porque me parece muy injusto, pero llega un momento que te da igual, porque estás empeñado en una tarea, y dices, bueno, me acusan de no sé qué, de mentir, del Falcon, de la historia del Falcon, ¿no? Es que yo lo he dicho estos días, pero ¿qué pasa aquí? ¿O es que no ha habido otros presidentes? ¿O es que no volábamos todos en Falcon? Como aconseja la seguridad, que es que la seguridad y la comodidad, porque no vas a estar perturbando el transporte, no puedes ir, ¿verdad? Es decir, esto siempre hay una cosa que se explica, hay que explicarlo, porque parece que es el presidente el que decide. No, hay todo un sistema, hay todo un protocolo, y fíjense, siempre hay una pelea, entre comillas, entre la seguridad y los de prensa y demás, para que el presidente no aparezca muy rodeado, muy tal. En las campañas y tal. Y un día pasa lo que le pasó a Mariano Rajoy, cuando le agredieron aquel puñetazo por, intentar decir que no esté muy rodeado. Y en ese momento la seguridad lleva las críticas. O sea, que es un equilibrio que la gente tiene que entender, que es el presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno pues genera todo tipo y tiene que tener una seguridad. Viaja en Falcon. Todos los presidentes han viajado en Falcon, pero por favor, a este se le acusa. Pero es que es increíble. Esto me ha parecido ya el límite que colma el vaso. El límite que colma el vaso del trato injusto a un presidente. Bueno, hace un par de semanas empatizábamos con un futbolista. Esta semana estamos aquí para empatizar con el poder, con un expresidente del gobierno y sus cuitas y bueno, debo decir sobre lo del poder y tal. Hay una cosa que antes que añadir, pero ahora al hilo del poder me parece muy importante para que reafirmemos la confianza en la democracia. Que la democracia se conquista con convicciones, se defiende con convicciones, y esto es lo más decisivo. Yo siempre he dicho que la democracia es verdad, porque yo era una persona con inquietudes políticas desde que me salieron los dientes, obviamente, de familia muy politizada, a la izquierda, por supuesto, socialista, pero de una clase media, de una provincia como León. No teníamos ningún poder, ningún vínculo con ningún poder económico, ni político, ni de nada. Y, bueno, pues fui elegido presidente de gobierno. O sea que la democracia es verdad. Es decir, podéis intentarlo, porque además os veo brillantes,
Y Nos gusta más esto, ¿eh? Se cobra mejor. Menos mira, agobio. es que No. además a mí se me notaría todo el rato. Pero que Si sí, estás mal, presidente. tú no lo sabes lo podemos que... Espera, disimular. espera. Presidente, yo Escúchame. llevo fatal todo el Te día voy a- porque te iba a ver. Entonces, yo no lo podía disimular. Te voy a contar. ¿Tú crees que hay algo que te pueda colmar más en la vida que estar un día en Bruselas, encontrarte en un acto con una pareja de mujeres y que te pidan la palabra y te digan, presidente, que estaban con un bebé, presidente, nosotros no somos del PSOE, pero hemos venido a darle las gracias y a decirle que este niño es también su hijo? Oh, wow. A ver, la frase es un poco disturbing, pero entiendo el concepto. O sea, entiendo el concepto. Bueno, pues eso me ha pasado, sobre todo con ahora que estamos en estos días, ¿no? Hombre, el matrimonio Con la ley del igualitario. matrimonio. O sea, Sí. he recibido tales muestras Bueno, es que eso es muy de fuerte, ¿eh? gratitud, tales Sí. muestras de gratitud, tales personas que se han emocionado conmigo y que no dejan de hacerlo. O sea, es que no hay nadie que haya sufrido es tan agradecido. Igual que en mi experiencia vital y política, los más humildes son los que más dan, los más generosos, ¿eh? Pues nadie reconoce una tarea si no ha sufrido mucho. Eso es como cuando se dice, y es verdad, que los derechos humanos es la ley del más débil. Porque Exacto. los que tienen de todo, ¿no? Bueno, los derechos... Cuando se invoca los derechos humanos, estamos siempre pensando en los más débiles. Es que esa ley fue muy fuerte, ¿eh? Exactamente. Esa ley fue... Qué bonito, eso sí que es bonito recordarlo. Cuando me case, que espero que no pase más de un año, Sí, es que nos acordamos. Bueno, es que nos acordamos. Es que estáis Es que invitadísimas Sí, toda además- la familia, no, pero por además te favor, diré- venís a la boda de Nerea y Almería. Yo voy, por supuesto. Por- yo voy. Es que estamos Pero- engrosando ya Tomó mucho la la palabra, línea. presidente. Os Completamente. ponemos en la Por mesa con favor. Bellerín, no hay Además, ningún te problema. diré, hay una cosa que tengo una especie de frustración porque los presidentes de gobierno no pueden casar. Entonces, casan no, los alcaldes eso es y tal. una A ver, tragedia. esto No lo puedo. arreglamos. Pero Es una entonces, cada tragedia. vez que voy a una boda, lo que hacen la gente, mis amigos, cuando voy a una boda, lo saben, entonces me dan la palabra y hago un discurso sobre el amor. Aquí queda Bueno, dicho, lo está escuchando toda España. Y si no puedes casar siendo presidente, pues te haces capitán de barco. A lo mejor es que. No, pero bueno, voy, acudo y si me das la palabra, hablo, por supuesto. A ver, y un Bueno, rato mis suegros hablarías, se ¿eh? desmayan. Porque la Mis verdad suegros es se que desmayan. No, estamos todas ahora mismo en el suelo. Ha sido maravilloso escucharte. Sí, presidente, eres el mejor. O sea, eres puro carisma. Lamentamos mucho que no te presentes ahora en las elecciones, pero bueno, no obstante, pues supor Pero nuestro esto es una gobierno. tarea. Lo importante es que esto es una tarea colectiva. Es Dilo, una tarea de país. claro. Una tarea de país colectiva, de las mayorías que creen en los derechos, en las libertades, en la igualdad. Bueno, hay un presidente que se llame como se llame. Yo estuve en una época, hice unas leyes, ahora se están haciendo otras. Lo importante es que el país esté por esa tarea. Cada uno de nosotros y de nosotras. Efectivamente, pues vamos a por ese país, el país del bueno. José Vamos. Luis Por Rodríguez. cierto. Sí. Yo estoy convencidísimo de que va a haber una mayoría progresista en las elecciones. Ay, por favor, venga, arriba los corazones al 23 de julio, por Yo favor, también con lo una creo. sonrisa, esas Hombre, urnas, claro. todo el mundo. Porque para empezar, por favor, os lo pido. las obreras con clase, Hijas ¿qué es lo mías. que no tenemos? Vacaciones. Así que ese 23 Ahí, de el julio 23 de estaremos todas julio, con el votando abanico, mientras nena. todo el mundo esté en sus putos yates de Formentera. Oye, José Luis, muchísimas gracias Muchísimas de corazón. No, gracias. para mí ha sido un descubrimiento. En fin, me habían dicho que eres brillantes, pero además de brillantes sois maravillosas. Muchísimas Pero es que gracias. es que Mira yo- con lo que nos vamos, por favor. Y además, Es que tengo mucha Alba nos emoción. escucha, tu hija que está ahí. Sí, claro. Alba nos escucha, nos ha hecho muchísima ilusión. Sí, es que fíjate cómo es la España de transversal. Esto es impresionante. A saber quién está ahí al otro lado. A lo mejor, pues yo qué sé, Claro, Borja tenemos un- Semper tenemos o un cualquier público. cosa, ¿te Hombre, pero imaginas? la pecera de bote en bote. traer a Rajoy un día, hombre. Mira, pues, pues ¿Sí? ¿Tú crees? a lo mejor esto puede ser, esto puede ocurrir. A ver, Rajoy sí. Esperanza Esa es la- Aguirre, no. Esa es la... Bueno, sí, yo mucho mejor Rajoy, sí. ¿Ves? Claro, es que ¿qué te digo? Bueno, compañeras, Pelos. muchísimas gracias por habernos acompañado en este tremendo viaje, sobre todo a las que hacen posible, como siempre, esta ardua tarea, no solamente a José Luis Rodríguez Zapatero, sino todo su equipo también que ha venido con él. Y el Que nuestro, como somos chicas. interdependientes, pues sin nuestra Marisa, sin nuestra Julia, sin nuestra Gema, sin nuestra Bea Polo, sin nuestra Sara Luque, sin nuestra Paula, pues no podríamos No hacer somos este programa nadie. posible. No somos nadie.
nadie, Nerea. Y sin ti no soy Mi nada, amiguita. que diría Amaral. Qué ganas tengo de que descanses y perderte Y tú de también, vista. Y vemos en querida. septiembre. Sí, descansa tú también. ¿Vais a algún sitio a relajaros un poco? Sí, siempre vamos Hombre, a las claro. Islas Canarias. Siempre. A las Maravilla. Islas Canarias hay a leer a Bakunin, como diría. Eso. como diría A leer Prehistoria de Mujeres. A leer. Sí, lo recomiendo. Sí, está muy bien, es muy Exacto. accesible. Además, chicas, gracias por acompañarnos una temporada Sí. más. Estamos agotadas, esperamos haberlo hecho bien y estar a la altura. Os esperamos en septiembre. Por favor, estad ahí al otro lado, de verdad, que nos hacéis muchísima falta. Es verdad, esto es un trabajo colectivo y sobre todo de responsabilidad de todos. Así que votad, compañeras, mejorcitas. Besitos, Muchísimas adiós, gracias. mejorcitas. Saldremos mejores. Con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.